Gabriel, muchas gracias, muy buenas noches para ti, buenas tardes para nosotros, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, Javier. Gracias. Aquí, A desde ver, Israel. ¿qué anda pasando? O sea, te asomas ahí a la calle y cómo vive la gente, ¿en qué parte de Israel estás? Estoy en Tel Aviv, en la parte sur de Tel Aviv, en Yafo, que es la parte árabe judía de la ciudad de Tel Aviv. Ajá. La verdad es que estamos viviendo unos días muy complicados en Israel, no solamente por el regreso a la guerra, sino como lo escribí en mi artículo, por el caos que está creando actualmente el primer ministro. Eh, para resumir un poco, para contextualizar un poco lo que está sucediendo en Israel, el primer ministro estaba hasta hace unos días bajo las cuerdas por dos motivos. El primer motivo, que es un motivo de política interna, es que en las próximas semanas el gobierno de Israel tiene que pasar el presupuesto anual. Siempre es uno de los momentos más críticos para el gobierno y actualmente, o sea, hace un par de días, el gobierno de Netanyahu no tenía como parte de su coalición a sus aliados ultraderecha que dejaron el gobierno cuando Netanyahu decidió completar la primera fase del trato para regresar a los rehenes. Entonces eso puso a Netanyahu por un lado contra las cuerdas. Por otro lado, hay unas investigaciones muy serias que indican, ya con bastante veracidad, la verdad, que personas dentro de la oficina de Netanyahu, varios de sus asesores más cercanos, recibieron dinero de Qatar, que es un estado enemigo de Israel, que financia al grupo terrorista Hamas. Qatar estuvo pagando a estas personas durante la guerra y las investigaciones llegaron ya muy cerca al primer ministro. Entonces, con esta situación de presión tanto por el asunto del presupuesto como por la investigación en su contra por el financiamiento de Qatar a gente en su oficina, el primer ministro decide tomar dos decisiones extremas, a mi parecer. La primera es reiniciar las operaciones dentro de Gaza y la segunda es despedir al jefe de la inteligencia interna. Es un poco el Shabak, que es un poco como, podría ser como el par del FBI dentro de Estados Unidos, que es la institución que lo está investigando. Estas dos cosas inmediatamente trajeron el caos al país. Hace unas horas la Suprema Corte de Justicia anunció que la decisión de correr al jefe de la inteligencia interna va en contra de la Constitución de las leyes de Israel. Por el momento esta decisión se congeló y estamos en un momento muy crítico donde no se sabe qué va a pasar. La gente ha salido a las calles y pues por supuesto se empezaron a escuchar desde ayer de nuevo las sirenas en la ciudad de Tel Aviv y en otras partes de Israel. ¿Qué piensa la gente y así cómo ves, Gabriela, la idea esta de, bueno, la idea, los hechos de que se rompe el alto al fuego y que además haya una narrativa brutalmente amenazante incluso de anexionar, de invadir parte de Palestina, de Gaza? Sí, lo que vemos en todas las encuestas, y es también algo que se siente en la calle, es que alrededor de un 70-80% del público israelí está en contra del regreso a la guerra y está a favor de un tratado cese al fuego que regrese a los secuestrados que aún quedan en vida y a los cuerpos de los secuestrados que fueron asesinados, alrededor de 30 secuestrados aún en vida. Lo que estamos viendo es un gobierno que ha perdido toda legitimidad. En Israel el parlamento se compone de 120 asientos, la coalición actual tiene 64 asientos. En las nuevas encuestas, en las últimas encuestas, la coalición ha perdido alrededor de 20 a 30 asientos, es decir, ha perdido una popularidad inmensa. Sí. Si hoy fuéramos elecciones, Netanyahu tendría una derrota apabullante como nunca antes la ha tenido. Entonces lo que estamos viendo es un gobierno que para tratar de mantenerse en el poder está haciendo todo lo contrario a lo que quiere el público israelí. El público israelí está muy consternado por el regreso a la guerra y por el despido de Ronen Bar, que es el jefe de la inteligencia interna. Tanto así que hoy, tanto la Organización Nacional de los Sindicatos, la Histadrut, como el Fórum de las Empresas, como una especie como el Consejo Coordinador Empresarial en Israel, amenazaron al primer ministro y dijeron que si se niega a cumplir las órdenes de la Suprema Corte, va a haber una huelga general tanto de la industria privada como de las instituciones públicas, y esto pues refleja el pesar de la población. La población está extremadamente cansada de la guerra y la población lo que pide es a gritos el regreso de nuestros rehenes que se encuentran en Gaza con vida, y la población, si bien
durante el primer año y medio de la guerra había quienes argumentaban que solamente con presión militar y solamente con acciones militares podríamos regresar a los rehenes. Para el público queda muy claro hoy que el ejército no pudo, fue incapaz de regresar a más de un par de rehenes por medios armamentísticos, y que la única solución para regresar a los rehenes es un tratado de cese al fuego, como lo acabamos de ver. Entonces el público lo tiene ahora muy, muy claro. ¿Con qué objetivo le daba Qatar dinero a personas asesoras directas de Netanyahu? ¿Qué es lo que se pedía a cambio de todo eso? Aún no tenemos las respuestas. Lo que sabemos es algo muy, muy preocupante. En primer lugar, y esto lo hemos sabido por varios años, Netanyahu, durante sus ya más de 15, 20 años en el poder, autorizó varias veces la transferencia de efectivo, de maletas de efectivo, desde Qatar hacia Gaza para financiar a Hamas durante años. Estamos hablando no de una cantidad mínima de dinero, estamos hablando de cientos de millones de dólares que llegaron desde Qatar hasta Hamas. Ahora sabemos también que el Servicio de Inteligencia Interno durante años le dijo a Netanyahu que este dinero lo estaba utilizando Hamas no para construir hospitales o para suplir las necesidades de los civiles en Gaza, sino para construir la infraestructura militar, específicamente los túneles, y con esta infraestructura militar fue con la que Hamas atacó a Israel el 7 de octubre. Por años Netanyahu defendió esta política, argumentando que lo que hacía era tranquilizar las aguas, dándole a Hamas suficiente dinero para sobrevivir, pero no para desarrollarse. Sí. Durante años Netanyahu se opuso a las opiniones tanto del ejército como de las fuerzas de seguridad internas, y rechazó las ofertas de las fuerzas de seguridad internas de matar a las cabezas de Hamas. Y pues por mucho tiempo los analistas pensaron que pues esta era la política de Netanyahu. Ahora sabemos que dentro de su oficina, dos de las personas más cercanas al primer ministro, estamos hablando de que hay, digamos, 5 o 10 personas que son las más cercanas al primer ministro, dos de las personas más cercanas al primer ministro están siendo investigados hoy en día, fueron detenidos por la policía esta semana para investigarlos, porque recibieron por medio de un hombre de negocios israelí dinero directo desde Qatar. Ahora, ¿qué es lo que quería Qatar? En primer lugar, seguramente quería influencia e información. Estos dos voceros fueron expuestos a toda la información militar y la información más sensible del Estado de Israel. Entonces estamos en una situación que parece completamente surreal, sí, donde Qatar financia al mismo tiempo a la organización que atacó a Israel y a personas dentro de la oficina del primer ministro. Si el primer ministro sabía o no lo sabía, si el primer ministro recibió dinero él directamente de Qatar, esto aún no lo sabemos. Híjole. ¿Tiene vida Netanyahu o se le está acabando la vida política, Gabriel? Pues Netanyahu, no me atrevo a decir si está acabando la vida política, porque lo dije en el pasado y erré. Sí. Creo que Netanyahu, la victoria de Trump le dio un poco de vida política a Netanyahu. Si Kamala Harris hubiera ganado en Estados Unidos, tal vez la situación sería un poco diferente. Sí. Lo que sí es cierto es que está tan acorralado que está tomando acciones completamente extremas que en el pasado no había tomado. Está yéndose en contra de las fuerzas de seguridad interna del ejército, corrió a su ministro de defensa, llama a no respetar decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo vemos cada vez más acorralado y por lo tanto más peligroso. Entonces es la situación que estamos viviendo hoy en día en Israel. Ahora sí no te atreves a, como dicen por ahí, yo no hablo del futuro porque no lo conozco, pero no te atreves a absolutamente lanzar alguna hipótesis del corto plazo respecto a lo que está pasando con Gaza y lo que está pasando con Israel, con Netanyahu y con el propio Trump. Creo que vamos a ver algo, va a suceder algo en los próximos días. Estamos en días de definición. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte hoy decidió y le dijo a Netanyahu: tú no puedes correr a Ronen Bar, el jefe de las fuerzas internas, sí, y vamos a tener que tomar una decisión al respecto hasta el 8 de abril. Si la Suprema Corte decide que Netanyahu no está en sus capacidades de despedirlo, sobre todo cuando Ronen Bar lo está y la institución lo están investigando a él y a sus allegados por el Qatar Gate, como le están llamando aquí, y Netanyahu decide no respetar la Suprema Corte de Justicia, entonces vamos a entrar en lo que se llama una crisis constitucional y hay
puede irse a cualquier lado. Sí. Podría Netanyahu decir violarla y podría consagrarse entonces como, podríamos estar hablando del fin de la democracia israelí, o podríamos ver el despertar del público, huelgas generales que pongan a Netanyahu bajo las cuerdas. Lo que es cierto es que si hoy nos fuéramos a elecciones, Netanyahu perdería, y ese es el motivo por el que Netanyahu no se quiere ir a elecciones. Lo que se rumora es que Netanyahu está planeando una serie de pasos para cambiar las leyes electorales que le impidan o dificulten a los partidos árabes ir a elecciones como partidos independientes, para tratar de mover un poco el mapa político, pero aún así la tiene muy difícil. Entonces, si Israel permanece como una democracia, si las instituciones resisten este embate del primer ministro, probablemente veremos a Netanyahu fuera en los últimos meses. Si no, lo veremos consagrado como un líder, pero ya no de un país democrático. Te mando un gran saludo, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel Morales. Gracias. Saludos hasta Tel Aviv. Gracias. Saludos. Bye. Le insisto, hoy viene el artículo de Gabriel en La Razón, por si quiere tener más elementos sobre ello, desde Tel Aviv, que es desde donde él está. Bueno, vamos a entrar al final y le quiero decir que hay un mexicano destacadísimo. Se llama Iván Reynoso.